Era muy sencillo en sí, no. Aquí está. Era algo muy sencillo. Lo único que tenían que hacer para calcular los coeficientes era poner igual a Pearson. Ay, sale. Seleccionar una variable, todos los datos de una variable, coma, todos los datos de la otra variable. Ahí estaba. Igual, coeficiente, no era correl. Y lo mismo, estos datos, coma, estos datos. Y ya, este es el de Pearson, les iba a salir igual obviamente porque según estos datos sí son normales. Spearman. Y pues de Tau de Kendall, esa sí va a estar difícil. Acuérdense, teníamos que poner valores mayores y valores menores. Ay, bueno, acá mayores, menores. Esa es la de Kendall. Sí, esta es la de Kendall. En el caso de valores mayores y menores, aquí en la de Kendall teníamos, acuérdense que ordenar la X de menor a mayor. Ya está ordenada y con su respectiva Y. Ya está ordenada, entonces ya no tenemos que ordenarla, ¿no? Ya estaba aquí de 3 al 14. Y la variante Y la íbamos a contar así. ¿Cuántos números abajo de 52 hay mayores a 52? O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos menores a 52? Pues ningún número es menor a 52, 0. De aquí, ¿cuántos números ya usamos 52? Lo dejamos arriba. ¿Cuántos números mayores a 55 hay hacia abajo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menores a 55 hacia abajo, no hay ninguno, 0. De aquí nos vamos al 57. ¿Cuántos números mayores a 57 hay hacia abajo? Entonces vamos 1, 2, no cuentes menor, 3, 4, 5, 6. 6 números mayores y 1 menor a 57. Vamos a poner aquí. De ahí nos vamos al 58 igual. ¿De cuántos números hacia abajo son mayores a 58? 1, 2, 3, 4, 5. Y menores, pues uno nada más el 56, ¿no? De aquí, ¿cuántos números mayores? Nos vamos al número 60, el que sigue. ¿Cuántos números de aquí son mayores a 60? Pues 1, 2 y 3. Y menores 2, pues 56 y 59 son menores a 60. Los vamos a poner aquí. De ahí. Nos vamos al 56. ¿Cuántos números debajo de 56 son mayores a 56? Pues 4. Y menores 0. 59. ¿Cuántos números son mayores a 59? De aquí hacia abajo, 3. Menores 0. De ahí 68. ¿Cuántos números mayores a 68 hay? 2. Menores 0. 69. Uno mayor, 0. Y pues el otro 72 ya no hay nada abajo, entonces pues ya no podemos calcular. De aquí vamos a anotar la diferencia. Sería los números mayores menos la cantidad de números menores que hay. Que sería hasta la D, creo. Es decir, no era S, perdón. Porque este era C y D. La S era C menos D. Acuérdense, igual a C menos D. De ahí vamos a hacer lo mismo con las demás. Y de aquí tenemos que sumar todo esto. Que lo sumamos. Nos da 37 y aplicamos la fórmula de Tau, que es C menos D entre, pues se les dije lo de los paréntesis, el número de datos por punto 5 sería 10, otra vez paréntesis, 10 por 0.5 por el número de datos menos 1. Ahí está. Entonces la tau va a ser 0.82. Acuérdense que el número debe ser menor a 1. Y bueno, en este caso ya está. Ese era todo lo que se tenía que hacer.
Esa era la actividad 2. Así bien me tardé que 5 minutos. Es nada más estas fórmulas, ahí están. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, esto ya quedó. Nos vamos ahora con regresión lineal. Les digo, hoy son muchos, si se fijan, son muchos temas y nos vamos a ir hasta que esto termine, desgraciadamente, ¿no? Porque en el examen final, bueno, les voy a dejar un trabajo, van a tener que hacer todo esto, lo que hemos visto hasta ahora. Todavía nos faltan todos estos temas y son para hoy. Entonces nos vamos con regresión lineal y yo traigo prisa, como siempre. Entonces nos vamos con regresión lineal. Estamos hablando de dos variables, chicos. Es lo que yo creo no me pusieron atención y por eso no supieron ni qué hacer con los coeficientes. Estamos hablando que hay dos variables, una variable X que influye sobre otra variable que es Y. La variable X pues sería la independiente, la explicativa, la exógena, o que no se puede cambiar. Y la Y es la variable dependiente de respuesta o endógena, que les digo, depende de la X. El objetivo es obtener estimaciones razonables de Y para distintos valores de X a partir de una muestra N de pares de valores. Entonces, cada muestra va a tener su par de valores. Por ejemplo, estudiar cómo influye la estatura, estudiar cómo influye la estatura del padre sobre la estatura del hijo. La variable X sería la estatura del padre, la variable Y, la del hijo, porque es la que se vería influenciada, ¿no? Por la X. Estimar el precio de una vivienda en función de su superficie, pues entre más superficie, bueno, esto también es relativo, pero entre más superficie, pues más cara va a ser una vivienda, ¿no? Lo que sabemos, bueno, lo que creemos hasta ahorita. Aproximar la calificación obtenida de la materia según el número de horas de estudio. Entonces, una variable va a depender de la otra. Los análisis, bueno, el análisis de regresión, pues es la ecuación que permite estimar el valor desconocido a través de un valor conocido. Nos ayuda para tomar decisiones y hacer pronósticos. Tenemos los tipos de relación, creo que esto ya lo vimos. Donde está una relación directa, la pendiente va a salir derechita, de abajo hacia arriba, inclinada a la derecha, ¿no? Esta es la relación directa, la pendiente de esta línea es positiva, por lo tanto la variable Y crece a medida de la variable X, ¿ok? Como la variable X también lo hace. Esto es cuando decimos es proporcional, ¿no? Esta es la gráfica cuando nos referimos a, por ejemplo, aquí, el precio de una vivienda es proporcional a los metros, ¿no? Cuadrados de superficie. Entonces aquí está, entre más incrementa una, más incrementa la otra, se llama pendiente positiva. La relación inversa, la pendiente de esta línea es negativa porque a medida de que, bueno, aumenta el valor de la variable Y, el valor de la variable X disminuye. Es cuando dicen es inversamente proporcional. ¿Ok? Variable, por ejemplo, el valor de un carro, entre más años tiene el carro va a valer menos. Bueno, ahora están subiendo de precio, pero un carro usado, entre más años pase, va a ser el valor. Entonces, es inversamente proporcional. La pendiente va a ser negativa. Es una relación inversa. Y pues bueno, la variable X independiente, esta variable cuyo valor se suponga conocido y que se utilice para explicar o predecir el valor de otra variable de interés se llama variable independiente y se simboliza con la letra X. Que la variable independiente siempre va a ser la variable X. Otros nombres pues son variable independiente, variable explicatoria, predictora y en ocasiones regresora. Y la dependiente, ok, es la de cuyo valor se suponga desconocido y se explique o prediga con la ayuda de otra variable dependiente, con la ayuda de otra variable como la X, y se llama variable dependiente y se simboliza pues con la letra Y. Bueno, pero uno para fácil le dice Y, pero es con la letra Y. Y la variable dependiente, pues al igual que la independiente, es llamada de diferentes maneras, explicada o variable pronosticada. Y pues las ecuaciones para predecir, esto nos va a ayudar para predecir. Eso nos llaman ecuaciones de predicción, para predecir qué nos va a dar o qué vamos a obtener en base a ahí, ¿no? Una variable que ya estamos viendo. Entonces el método, bueno, un fenómeno que ya estamos observando. El método de predicción, por lo común se utiliza, es el método de mínimos cuadrados.
La línea se deriva en forma que la suma de los cuadrados, las desviaciones verticales entre la línea y los puntos individuales de datos se reduce al mínimo. Este método sirve para determinar la recta que mejor se ajuste a los datos muestrales y los supuestos. Bueno, y los supuestos de estos métodos son: el error es cero, los datos obtenidos de la muestra son estadísticamente independientes y la varianza del error es igual para todos los valores de X. Entonces, tenemos esta. La línea esta, no sé si les suena esta fórmula. La fórmula de la pendiente, ¿se acuerdan? Ay, en matemáticas. ¿Se acuerdan? Les trajo vagos recuerdos, algunos traumas. De la variable, de la variable. Esta es la fórmula de la recta, no en matemáticas. Es lo mismo esta. Para calcular esa pendiente, si es positiva, si es negativa, si hay una relación entre mis variables, por medio de regresión lineal lo vamos a comprobar. Es esta, ¿no? Esta va a ser la fórmula. Ahí. Ok. Entonces, para calcular, tenemos que calcular el valor de A y de B. Entonces, para calcular el valor de B, que sería la pendiente que representa el grado que se va a inclinar esta recta, se emplea la siguiente fórmula. La sumatoria, ya saben, de la multiplicación de los datos X y Y, menos el número total de datos por las medias de X y de Y. Entre la sumatoria de los datos de la variable, cada dato de la variable de X al cuadrado, menos N, que sería, perdón, sí, el número de datos por el promedio de la variable X al cuadrado. Entonces imaginen uno de todos de los cada dato. Ahorita lo vamos a ver cómo hacerlo en fórmula, no se preocupen de Excel. Pero pues igual vamos a ver uno de 2, 3 datos que lo podemos hacer así, a mano. Y bueno, si nos da tiempo. Para calcular el valor de A, pues ya tenemos, ya calculando una vez B, ya tenemos el valor de A. Entonces, se emplea la siguiente fórmula, sería A igual al promedio de la variable Y, la media, menos el resultado este que te dé B por el promedio de la variable X. Ya lo tienes todo eso. Entonces, ya puedes calcular A y ya vas a tener tu pendiente. Ahorita les digo también cómo pueden sacar la pendiente ahí en Excel. Y ya tienes tu valor de B. Tenemos el error estándar de estimación. Este mide la variabilidad o dispersión de los datos. Así se supone que serían perfectos, ¿no? Si dos variables tienen así, como les decía, lo de incremento que les di, el ejemplo que les di la clase pasada, que de acuerdo a la edad incrementan los ingresos según. Con un error cero, pues inventé yo los datos y esos serían un error de cero, se verían así, ¿no? Proporcionales. Pero pues en la triste realidad no es así, hay cierto error, bueno, hay un error estándar de estimación, saben que todo varía. Entonces se representa como SE y esta es la fórmula. La raíz cuadrada, si se fijan, es parecida a la desviación estándar, nada más que aquí estamos usando dos variables. La variable Y sería la sumatoria de todos los datos de la variable Y, o Y al cuadrado, menos A, la constante que ya se calculamos aquí, por la sumatoria de todos los datos de Y, menos B, por la sumatoria de la multiplicación de X y Y, entre N menos 2. Lo podemos hacer, no siguen, la tabla de contingencia y la chi cuadrada, ok. Lo podríamos hacer con este ejemplo, aquí está. ¿Qué hacemos? Tenemos la variable X y ya con la misma tarea que les dejé lo podemos hacer, de hecho. Sacado la multiplicación de X y Y, la sumatoria, X al cuadrado, cada Y al cuadrado, y ya tendríamos las sumatorias, ya teníamos esta sumatoria, que sería esta, menos N, que sería 10 por el promedio de X con el de Y, entre la sumatoria de X al cuadrado, que aquí está, menos N X al cuadrado. Perdón, el promedio de X al cuadrado.
Sería, bueno, el promedio de esta al cuadrado. Ya que tienes la B, ok, aquí está, miren, está el ejemplo. Entonces aquí, una cadena de pizzerías, toda una muestra de 10 sucursales. Pongan atención porque luego no van a saber cómo hacerlo en el Excel. Y también lo pueden hacer a mano, o sea, en el Excel, pero con los datos que te está dando. Entonces aquí, muestra de sucursales, modelo matemático que les permite predecir las ventas y obtuvo los siguientes datos. Ok, aquí están las 10 sucursales y tenemos la variable X, que creo que era el número de... No me acuerdo cuál era la X. Ahí lo tengo el ejemplo. Y la lleno. Creo que el número de pedidos, el número de pizzas vendidas, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a graficar los datos en un diagrama de dispersión para ver si está relacionado. Aquí está, ventas trimestrales y población. Ya me acordé. Este sería el número de población y este sería el número de ventas. O al revés. Sí, ventas y la población en miles, ¿no? Entonces, entre más población, ellos quieren ver que si entre más población hay, más ventas van a tener. Aquí están las variables, ya las vi. Ok. Entonces, vamos a ver si hay proporción. Si es, aquí podemos ver, sí, pues sí es proporcional. Entre más pobladores haya, pues más ventas hay, pero pues hay que comprobarlo estadísticamente. Entonces, vamos a calcular B. Vamos a hacer la tabla, vamos a multiplicar X por Y. ¿Por qué? Porque nos pide, aquí está, nos pide la sumatoria. Nos pide la sumatoria de X por Y. Entonces aquí vamos a sacar uno cada uno y vamos a obtener esto, ¿no? La N ya la tenemos, pues es 10 sucursales. Y luego menos X por Y. Digo, sí, el promedio de X por Y, sacamos el promedio de X. No creo que nos cueste mucho, ¿verdad? Sacamos el promedio de X. Sí, ya sabemos sacar la media, pues. Y el promedio de Y. Ay, no pude hacer la Y. Ahí está. Entonces, de ahí sacamos los promedios. Ya tenemos estos datos. Ahora te pide que la sumatoria de X al cuadrado, pues elevas todas las X al cuadrado. Aquí está. Y obtienes la sumatoria. Ya tienes estos datos. Ya tienes N y ya tienes el promedio de X al cuadrado. Lo multiplicas y listo. Ay. Ok, entonces tú ya tienes esto. Ya tienes estos datos. Los acomodas en la fórmula y listo. Aquí entonces ya tenemos, solucionado. Aquí están los promedios, 14, 330,000 pesos, ¿ok? Promedio de las dos variables. Entonces aquí vamos a sustituir los datos como les decía. La sumatoria de X por Y, 21,040 menos 10 por 14 por 130. Aquí están los promedios. Sobre la sumatoria de X cuadrada, 2,528, aquí está, menos N, 10 por 14 al cuadrado. Y nos da una B igual a 5. Entonces vamos a calcular ahora, ya tenemos la pendiente. Ahora vamos a calcular la ordenada al origen, que sería A. Y pues ya tenemos todo, nada más es el promedio de Y, 130 menos 5 por 14, que sería la B por el promedio de X, 14 igual a 60. Entonces ya tenemos la ecuación ya de esta ecuación de la pendiente, ¿no? Igual a 60 más 5 por X. Entonces aquí ya podemos trazar esta línea. Con los datos ya podemos trazar ya tenemos, esta azul que ven aquí sería ya nuestra pendiente. Ahí está. Para calcular el error estándar es lo mismo. Ya tenemos la sumatoria de las Y cuadradas. Aquí está. Elevamos este de Y al cuadrado, 58 al cuadrado, 105 al cuadrado, 88 al cuadrado. Y ya tenemos aquí la sumatoria. Aquí. Entonces ya nada más sería sustituir la fórmula,
dice 184,393 menos 60, la A ya la tienes, por 1,300 la sumatoria de las Y, menos 5 por la sumatoria de la multiplicación de X por Y, y entre 10 menos 2 ya tenemos el error estándar. Tiene un error de estimación de 12,210 pesos. Entonces aquí todo esto lo vamos a representar en una tabla de contingencia. Aquí tenemos una tabla, es como la tabla de distribución de frecuencias que hicimos, nada más que aquí para dos variables. Por ejemplo, aquí dice, medimos el peso y la estatura de alumnos de una clase y obtenemos los siguientes resultados. Fueron 30 alumnos, tenemos la estatura y el peso, ¿ok? Son dos variables. Y aquí con esta, para en vez de representar aquí uno de estatura, peso, ¿qué podemos hacer? Una tabla más organizada, ¿no? Estatura, peso y cuántos alumnos que miden 1.21 metros van a pesar 33 kilos, 1. ¿Cuántos 34? 2, ¿ok? Aquí vamos a resumir. Por ejemplo, aquí de los que midieron 1.22 metros, uno pesa 32, otro pesa 33 y otro pesa 35. Ninguno pesa 34 ni 31, así que le ponemos 0. Entonces, sí queda claro, porque no supe cómo hacerla, profe. Ok, entonces aquí vamos a poner estos datos que están aquí. Los vamos a resumir de esta manera, ¿no? Vamos a poner todas las estaturas y todos los pesos que nos dieron y los vamos a organizar, así como una tablita de frecuencias iguales, digo. Nada más que aquí vamos a hacer coincidir, por ejemplo, los alumnos que pesaron 31 kilos y midieron 1.25. Obviamente que esto es de niños chiquitos, ¿verdad? Así como de 6, 7 años por ahí. Entonces 1.25 o de kinder, me imagino, de primaria, sí. Ok, 1.25, 31 kilos, un alumno nada más. Dos alumnos midieron 1.27 y pesaron 31 kilos. Entonces, cada casilla recoge el número de veces que se presenta conjuntamente cada par de valores. Okay, esa es la tabla de contingencia que también la van a hacer. Y la prueba de independencia permite determinar si dos valores cualitativos están o no asociados. Okay, entonces tenemos la chi cuadrada. Si al final del estudio concluimos que las variables no están relacionadas, podemos decir que con un determinado nivel de confianza previamente fijado que ambas son independientes. Entonces esta chi cuadrada nos va a ayudar a ver si las variables son dependientes o independientes, ¿no? Por ejemplo, aquí, si la estatura depende del peso, por ejemplo. Entonces, eso nos va a ayudar, o entre más estatura, más peso, pues ya ven que no depende, ¿no? De la complexión de cada persona, pero podemos comprobarlo estadísticamente si la estatura está relacionada al peso o no, gracias a la chi cuadrada. Entonces, también vamos a tener fórmulas. Esto es teoría, pero pues les digo, me quedan 6 minutos y de hecho nos desconectamos 10 minutos, chicos, nos volvemos a conectar para la siguiente porque creo que ahora sí me voy a ir. Nos vamos a ir un poco tarde, pero no se preocupe. Vamos a comprobar la hipótesis por medio de la chi cuadrada. ¿Qué me falta? Uy, me falta un montón. Bueno, espero terminar. La chi cuadrada, tenemos dos teorías, bueno, dos hipótesis. Acuérdense, cuando empezamos a hacer un trabajo de investigación, como el que van a hacer para el trabajo final, vamos a tener dos hipótesis. Hipótesis, se me olvidó. Bueno, la hipótesis es de que los dos criterios de clasificación son independientes. La hipótesis alternativa, perdón, esta es la nula y esta es la alternativa. Los dos criterios de clasificación no son independientes. Entonces tenemos dos posibles respuestas. Si son o no son. ¿Ok? Son independientes, no son independientes. Entonces aquí vamos a comprobarlo por medio de la chi cuadrada. Vemos esta fórmula, se ve muy fea, ya sé, pero es la sumatoria, ¿no? La sumatoria de frecuencias observadas y las frecuencias esperadas o teóricas, ¿no? Las de que en teoría deberíamos de tener. Entonces, bajo la asunción de que la hipótesis nula, que es esta, que son independientes, es cierta,
Los dos criterios de clasificación, ok, son independientes. Esta es la fórmula. Entonces, así vamos a comprobar si ya comprobamos con regresión lineal si están relacionadas o no, y con los coeficientes, ¿no? Y con chi vamos a comprobar la hipótesis, si son independientes o dependen una de la otra, ¿no? Si no son independientes. Entonces, aquí vamos a, ok. Cuando esta es cierta, tiene aproximadamente una distribución chi cuadrada con el número de renglones -1, con los grados de libertad -1. Es lo que vamos a aprender a usar en la tablita. La frecuencia esperada, la celda IJ, la tabla de contingencia, de la siguiente manera. Recuerden, los datos los vamos a tomar de una tabla de contingencia. Y por la regla de decisión, podemos rechazar la hipótesis nula de independencia. A nivel A de significancia, sí, el valor calculado del estadístico, la prueba chi cuadrada excede el valor de tabulado de chi cuadrada para los grados de libertad, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Aquí está el ejemplo. A esto me refería. Por ejemplo, aquí tenemos variable cualitativa. ¿Por qué variable cualitativa? Porque tenemos el grupo sanguíneo, ¿no? Tomamos como ejemplo la distribución esperada para individuos de una población que son clasificados según el grupo sanguíneo. Es una variable cualitativa. Entonces aquí es esta, ¿no? Grupo AB, esta es la frecuencia esperada, 2%, 30, 9, 58.2, según las estadísticas de algún otro estudio. Y pues en esta muestra, 150 donadores de sangre, se encontró esta distribución que fue la realmente observada, ¿no? Por ejemplo, nos vamos al IMSS o al general, al CEMESON, y vamos a obtener esto, ¿no? Entonces, vamos a comprobar si es cierto, si el grupo sanguíneo, esta variable es dependiente o independiente. Bueno, si los datos se ajustan a la distribución teórica o si los datos no se ajustan. Entonces aquí vamos a poner, aplicamos, ok, los porcentajes. Y lo que vamos a hacer aquí es, ok. Ok, aquí de porcentajes lo vamos a convertir a número de personas, como si fueran 150 también. Entonces aquí lo vamos a convertir en unidades en lugar de porcentajes y por eso nos sale esto, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer grados de libertad, número de filas, 4 menos 1 igual a 3. Estos son los grados de libertad que vamos a calcular. Se calcula el estadístico de prueba con los siguientes datos del ejemplo, que sería 4 menos 3. 4 menos 3. Maestra, Mande. ¿eso lo vamos a hacer en Excel? Sí, sí, pero lo que aquí es que sí se pueden hacer bolas con esto de la chi cuadrada. Los grados de libertad y eso. Los grados de libertad los va a servir para buscarlo aquí, en la tablita. Y para, Esa tablita siempre es la misma. sí, esta no cambia. Entonces, esto sí lo tienen que calcular, porque es la sumatoria de las frecuencias observadas menos la esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada al cuadrado. Nomás que no sé por qué elegí este ejemplo tan complicado. Y de ahí más, nos vamos a la observación 2, 48 menos 45.75 sobre al cuadrado sobre 45.75. Así nos vamos hasta x igual a 0.73. Entonces de ahí buscaremos con el alfa 0.01 nuestro grado de significancia. Eso lo voy a poner yo, no se preocupen. O el mismo problema te lo va a dar. Y 3 grados de libertad. Los grados de libertad se eligieron de... Se me olvida. Les iba a decir que nada que no les expliqué porque va a estar grabado y no, se me olvidó grabar, pero bueno. Entonces les voy a medio explicar la Z otra vez. Entonces tenemos una distribución normal donde media, mediana y moda son exactamente iguales. Y aquí tenemos la media, que es de 7.87 en este caso, y la desviación estándar.
la desviación estándar. Entonces dijimos que la primera desviación estándar, esa es menos una desviación estándar, más una. Entonces positiva a la derecha. Vamos a tener el 68% de los datos. A la 2, a la segunda desviación estándar, ya sea a la izquierda o derecha, el 95%. Y a la tercera desviación estándar, el 99.7% de nuestros datos. Entonces que siempre hay un error, entonces por eso. Y que les iba a decir, por eso lo de la chi cuadrada que decía con una alfa de 0.01. ¿Qué quiere decir? Que solo vamos a dejar fuera el 0.01% de nuestros datos. Todos los 99.9% van a estar representados ahí en esa chi cuadrada. Y pues, ¿cómo calculamos la z? Cuando es normal, vamos a restar la media, bueno, de la media poblacional menos la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Les decía aquí. Tenemos media de 800 horas. Esta sería la media poblacional. La desviación estándar de 40 horas. Esto sería el sigma. Y la muestra aleatoria, esta sería la n de 16 focos. Tengo una vida promedio al menos 775. Entonces aquí tenemos una distribución normal. Nuestra media es de 800 y queremos saber cuál es la probabilidad de que un foco nos dure menos de 775 horas. Entonces calculamos z sería igual 775 menos 800 sobre 40 entre raíz cuadrada de 16 nos da menos 2.5. Okay, entonces vamos a ir a buscar este valor aquí en z. Nos vamos a ir a buscar este valor, menos 2.5, 0, porque nos dio 2.50 exactamente. 0.062. ¿Y qué significa esto? Que la probabilidad de que la media de la muestra 16 focos sea menor de 775 horas es de 0.0062%. ¿Okay? Eso significa. Y vamos a tener, bueno, se va a interrumpir la clase, chicos. Nos vemos a las 12:40 ya para nada más explicarles esto, lo de la chi cuadrada y la prueba T para hacerlas en Excel. ¿Está bien? Ok. Ok. Bueno, los veo en 10 minutos los veo. Ahora sí. Entonces vamos a comparar una muestra con una distribución teórica con la que se supone, ok, describe a la población con la que se extrajo la muestra, ¿no? Se usa cuando es necesario determinar si una muestra de valores observados para alguna variable es compatible con la hipótesis de que dicha muestra se extrajo de una población de valores con distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que nos va a dar ay, ver, que me ando peleando con esto. Espero que esté bien. Ok. Entonces aquí qué, chicos. Ok. Uy, qué caro. Está bien. Entonces, aquí se supone que vamos a tener frecuencias observadas y frecuencias esperadas. ¿Qué es lo que esperamos, no? O sea, es como algo que creemos que va a pasar. Y la observada es lo que realmente pasa. Entonces, la chi cuadrada nos va a decir, por ejemplo, vamos a tener dos hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que las 4 categorías del estado civil están igualmente representadas. Y la alternativa sería que el estado civil no están igualmente representadas. ¿Ok? Este ejercicio, creo que por aquí lo tengo, es de personas de mayores de 50 años que se encontraban en un hospital, creo que era eso. Déjenme ver si lo tengo aquí. No sé. Lo debo de tener en algún
lugar. Pero no me acuerdo si estaba aquí. Ejemplo, sesión 3. No, pues esto es sesión 4. Este es el ejercicio. El que está más fácil es que unos deportistas se viven con depresión y no sin depresión y las frecuencias esperadas nada más van a sustituir la fórmula, es lo que les quiero comprobar. Bueno, voy a hacer un archivo de Excel nuevo porque la verdad no supe dónde lo dejé, por ahí lo tengo guardado. Creo que se trataba de personas hospitalizadas y referente a su estado civil. Entonces, si hay si la distribución es igual, ¿ok? Entre casados, solteros, viudos, divorciados que se encontraban en hospitalizados. Entonces tenemos que, vamos a copiar esta, creo que se puede copiar, ¿no? Para ponerlo en Excel. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la chi cuadrada? Es nuestra incógnita hoy. ¿Sí? Y según un alfa de 0.05. En este caso nos va a decir que no importa el 5% de nuestros datos, vamos a representar aquí el 95, perdón, 99.5%, ¿no? De nuestros datos. Se van a ver representados, es el nivel de confianza que nos da. O sea que estamos un 99.5 seguros que así va a ser. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Entonces, la chi cuadrada refleja el grado de congruencia global, ¿no? Entre las frecuencias observadas y no. Entonces, queremos ver si realmente está equivalente, o sea, está igual distribuido o no. Entonces, si la congruencia es pobre, es decir, dicho valor es muy grande. Si la congruencia es muy estrecha, el valor de chi cuadrada es muy pequeño. Y pues si es grande, pues perdón, si no, es muy grande. Entonces, vamos a calcular chi cuadrada con la fórmula que vimos anteriormente, que sería, uy, es esta, ¿verdad? Es la misma. Ah, sí, aquí está. Que vimos aquí. Con esta misma fórmula. Aquí la voy a poner en el Excel ya para tener todo. Ok. Entonces aquí que vamos a tener que calcular la sumatoria de las observadas menos la frecuencia esperada sobre la frecuencia esperada al cuadrado, perdón. Yo lo que hago es esto. Hago una fila de O menos E, o sea, la frecuencia observada menos las esperadas al cuadrado. Ay, no hay cómo hacerla al cuadrado, ¿no? Bueno, lo voy a hacer más chiquita. Y otra fila de esto. O menos E al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Entonces ahí ¿para qué me va a servir esto? Pues aquí ya nada más pongo la fórmula que sería igual a 50 menos 25 al cuadrado. Sería square, creo que es. No, no es square root. No me acuerdo cómo era el cuadrado. Déjenme busco. Ah, ok. El guioncito 2. Ok. Entonces aquí al cuadrado.
625, bajamos todo para que nos calcule de 30 menos 25 al cuadrado, 15 menos 25 al cuadrado, 5 menos 25 al cuadrado. De ahí, esto lo vamos a dividir entre la frecuencia esperada, que sería 25, y ya nos da, ¿no? Los números estos. Y aquí hacemos la sumatoria, que es lo que nos pide aquí. Ok. Pues aquí sería igual a la sumatoria de todos estos números. Nos sale 46. Esta es nuestra chi cuadrada, ¿no? Pues eso significaría esto. Entonces en el 46 vamos a buscar. Entonces el 46 es el chi cuadrada. Sí, así es. Entonces de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscarlo en la tabla, no nomás termina ahí. Desgraciadamente. Entonces aquí me sale 46. Ay, pero sale, ¿por qué sale tan alta? Ok, no, sí está bien, vamos a dejarlo en 46. Entonces los grados de libertad, ¿cuáles serían los grados de libertad? Está muy alta, pero pues vamos a ver. Los grados de libertad serían los números de renglones. 1, 2, 3, 4, menos 1. Entonces sería los renglones menos 1. De hecho es número de renglones menos 1 por un número de columnas menos 1. Entonces aquí, por ejemplo, nada más tenemos una columna, entonces sería igual a 1. O sea, no tiene caso. Y sería pues entonces, renglones sería 3, digo 4 menos 1 por 1, ¿no? Hagan de cuenta que estamos multiplicando por 1. Estos serían los grados de libertad. ¿Ok? Y la n, pues es igual a la sumatoria de todos estos, de todas las personas que participaron en nuestro estudio, ¿no? Que estaban hospitalizados. Ay, ¿qué hice? ¿Por qué me está haciendo? Ah, ok. Ahí está. Son 100 personas. Entonces, con la n de 100, los grados de libertad de 3, vamos a buscar aquí en la tablita. No más que aquí la n está muy grande. Uy. No funciona los grados de libertad. Y aquí la n era de qué? Ah, de 150 personas. ¿Y cómo sacamos este 11.34? Ah, ok, con el alfa y los grados de libertad. Perdón, estos son GL, no es la N. Ok, entonces nuestro alfa nos dijo que era de 0.05, que sería esta columna, que está aquí. Uy, no puedo, no puedo. Aquí está. No, sí puedo editarlo. Entonces sería esta que está aquí. Este es nuestro alfa. Este es 0.05. Y los grados de libertad de, digamos, quedamos que de 3. Entonces aquí vamos a buscar. Nos da 7.8. Sería aquí. Ok. Ah, ya tenía las flechitas. Entonces, ya teniendo este dato de 7.8, quiere decir que al contrario del otro, ay, porque no puedo ya salirme de aquí. Entonces aquí nos dice que la de la tabla, la chi cuadrada de la tabla, igual a 7 punto ¿qué? 7.8.
7.81 lo podemos dejar si quieren poner todo el número 7.8147 como ustedes quieran, pero está bien, 7.81 va a estar bien. Entonces ahí 7.81 y nuestra chi teórica, chi cuadrada teórica también la podemos poner así, ¿no? Y fue igual a 46. ¿Qué quiere decir? Lo contrario del otro que vimos en el ejemplo. En el ejemplo vimos que estas sí eran independientes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la chi cuadrada calculada era menor a la que está en la tabla. Entonces, según esto, podemos decir que aquí le aceptamos la hipótesis nula, que los datos se ajustan a la distribución teórica. ¿Ok? Y en esta parte podemos decir, en este ejemplo, pues nos va a mostrar lo contrario. Se acepta la hipótesis alternativa donde no se ajustan, ¿ok? A lo teóricamente esperado. ¿Ok? O no son independientes. También. Podría ser, bueno, también es una explicación, pero lo mejor sería explicarlo así, que no se ajustan a lo teóricamente esperado. O sea, sí podemos ver aquí, pues que sí, aquí está obvio, profe, pues sí, pero tenemos que explicarlo, les digo, con estas fórmulas. ¿Ok? Con esto de que, bueno, de esta manera tenemos que explicarlo de que no se ajustan según la chi cuadrada, ¿no? Pudimos comprobar que no se ajustan a lo teóricamente esperado. Y ahora la prueba de t, de la chi cuadrada. Ay. Y ahora vamos a con la prueba de t. ¿Cómo hacemos la prueba de t y para qué nos sirve? Bueno, me voy a apurar porque qué rápido se va el tiempo. Ok, la prueba de t para la diferencia de medias. Aquí vamos a comparar dos medias, ¿ok? Dos variables que vamos a ver si las medias están relacionadas, ¿no? En que compara media de dos categorías dentro de una variable dependiente o las medias de dos grupos diferentes también. Por ejemplo, vamos a probar que no sé, vamos a comparar los promedios, las calificaciones de la Durango Santander con los de otra universidad, ¿ok? Son dos grupos diferentes, aunque todos somos iguales como humanos, ¿no? Pero son dos grupos diferentes, ¿no? Que pertenecen a diferente población. Unos estudian en una universidad y otros en otra. Entonces, ahí ya tienes dos grupos diferentes. En prueba paramétrica, o sea que solo sirve es una prueba paramétrica, solo sirve para comparar variables numéricas de distribución normal. Y pues si no se cumple, hay que usar los llamados test no paramétricos. Sería como la chi cuadrada. Y pues esta por sí supone que las muestras ya son independientes. Una muestra normal pues tiene valores z, fue lo que vimos ahorita de cómo vamos a calcular, cómo vamos a predecir algo. Entonces aquí, esos son los valores z. Esto lo está convirtiendo a valores z tus datos. Ya no, por ejemplo, la media fue de 10. Aquí ya la media no va a ser 10, va a ser 1. ¿Ok? Entonces aquí menos 1.960 más 1.960. Entonces aquí nos va a decir que esta área bajo la curva, ok, va a estar delimitada, o sea, el 99.5 de tus datos va a estar dentro de esta área, o 0.95 más bien. ¿No? ¿Por qué 0.95? Ok, vamos a dejarlo así. Va a estar entre menos 1.960 y más 1.960. A esta área ya se va a rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Para qué la vamos a usar? Supongamos que la comparación de edad en 566 pacientes de hipertensión esencial y 214 con hipertensión secundaria. Los resultados arrojan que el grupo de los pacientes del grupo de ¿qué? Hipertensión esencial con esta edad media, ¿no? Con esta varianza o desviación, es lo que nunca entendí, creo que era la varianza o desviación estándar.
Sí, la varianza. Bueno, ahorita les explico la forma. Y mientras que los hipertenos secundarios tienen 26.8 años, una varianza de 2.53. Porque aquí la varianza y no la desviación estándar. La desviación estándar, acuérdense, es la S solita. La varianza es la S al cuadrado. Porque eso nos va a servir para comprobar, para hacer la prueba de T. Aquí la prueba de T, entonces vamos a comparar dos grupos. Entonces aquí tenemos el promedio de un grupo menos el promedio del grupo 2 sobre la varianza del grupo 1 más, sobre el número de datos del grupo 1 más la varianza del grupo 2 sobre el número de datos del grupo 2. Entonces aquí vamos a comparar las medias, ¿ok? Vamos a ver si, bueno, primero vamos a tener los datos, vamos a hacer un contraste, diferencia de medias. La hipótesis nula dice que ambas medias son estadísticamente iguales. Obviamente que por la, bueno, por la promedio, la varianza y el número de datos, pues va a dar otra media que a lo mejor no es igual a esta, pero estadísticamente tenemos que comprobar si son iguales o no. La alternativa es que una de ellas es mayor a la otra, o bueno, que son mayor que cero, que ambas medias son diferentes estadísticamente. Aquí vemos una media de 55 años, la otra de 26 puntos. Ay, pues obviamente son diferentes, no, pero vamos a ver el número de población también y la varianza. Ok, entonces vamos a sustituir los datos que ya tenemos aquí en la fórmula. Eso es todo lo que vamos a hacer. A lo mucho tenemos que calcular media y varianza, pero ya lo saben hacer. Entonces aquí vamos a ver, son la media de X, que son 566, menos la media de Y, que son 26.8, sobre la varianza 5.33 sobre 566 pacientes, aquí está la N, más 2.53, que es la varianza, sobre la N 214, que es el número de personas. Vamos a hacer todos estos cálculos, nos vamos a hacer en nuestra libreta, nuestra memoria, como quieran, en la calculadora, y nos va a dar, ok, y tenemos que buscar primero, chicos, el valor crítico de la tabla. ¿Dónde está la tabla de T? Uy, quién sabe dónde la puse. Pero aquí en la presentación, no. Tabla de T. Yo aquí se las había pegado, pero no nomás pegué la de Z. Estadística, aquí está. Tabla de student, aquí está. Aquí está la tabla de T. Vamos a ver los grados de libertad también. Pero eso que aquí no se preocupen, los grados de libertad es el número de, sí, el número de personas menos 1. Pero creo que es el número total. Déjenme aquí hacer los cálculos. 566 más 214. Sí, menos 2. Aquí no sé por qué no incluí. Sí, no incluí los grados de libertad, pero pues es igual a N1 menos 1 más N2 menos 1. A N1, ¿con qué me refiero? Ya los voy a incluir, creo que en el PowerPoint ahí los tengo. ¿A qué me refiero con N1? Al número de muestra de la primera población, 566 menos 1, más el número de muestra de la segunda población, que serían, ¿qué? ¿Cuántos fueron? 214 menos 1. Entonces aquí vamos a buscar el valor crítico de T. Vamos a, no sé qué me pusieron en el chat. Ok. Qué raro, dile, porque no tengo de hecho ni el waiting room activado, o sea, no, entran directamente ya. Ok. Entonces aquí vamos a sumar esto, nos va a dar 776, creo yo, o 700, sí, 78, más
213. Sí, 778. Ok. Y con el valor crítico de 0.05. Entonces vamos a la tablita de T, que por aquí abrí. Aquí está. Entonces 788 está por acá hasta el infinito y el alfa de 0.05. Nos da 1.96. Híjole, ya ni sé cuál tengo abierto. Sí, 1.66, perdón. ¿Por qué? Ok, lo toma la de 100 con 0.05. No, no es cierto. 1.66. Pues esta. Bueno, según yo aquí es error de dedo, pues sería 1.96. Aquí la tengo, bien. Ok, aquí les voy a anotar. ¿Ya te pudiste conectar? ¿Quién se conectó? Itzel Torres, maestra. Yo, maestra. ¿También? Ok. Sí, de hecho se me hizo raro porque sí les dejé así abierto la sesión, pues. Entonces aquí primero vamos a fijar nuestro alfa. Les digo, ya va a venir en el ejercicio. Entonces aquí y nuestros grados de libertad. O ustedes mismos lo pueden, ustedes mismos lo pueden manejar a su antojo, ahora sí, ¿no? Que 0.05 o 0.01 va a estar bien ese nivel de significancia. Casi siempre 0.05 en cuestiones de ciencia, pero si ustedes quieren usar 0.01, está bien. Entonces aquí vamos a ver los grados de libertad. Va a ser N1 menos 1 más N2 menos 1. Ok, voy a hacer chiquito este. Para que no se confundan, espero. Entonces aquí tenemos que son 788 y 0.05. Nivel de significancia según aquí la tablita de T. Donde quiera que la haya dejado. Aquí está. Entonces aquí tenemos. Pues aquí 1.96, ya lo corregí. Y nos calculamos la muestra de T. Y al calcularla, que es lo más sencillo, que nada más vamos a ¿cómo se dice? Vamos a sustituir los datos de la fórmula con los datos que tenemos aquí. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Ya tenemos 263. Entonces, ¿qué quiere decir? 263 es mucho mayor que 1.96. Quiere decir que vamos a rechazar esta hipótesis donde ambas muestras eran iguales. Bueno, ambas medias de las muestras eran iguales. Y vamos a decir que son distintas, ¿no? Aquí eso no es, ¿no? De que más o menos, eso no es. Pues aquí vamos a decir que con un nivel de significación de 0.05, también la probabilidad, ¿ok? P menor a 0.001. Esto quiere decir que la diferencia de edad entre ambos grupos de hipertensos no es aleatoria, o sea, la hipertensión secundaria se observa en grupos etarios más jóvenes. Se rechaza, es una aplicación más larga, ¿no? Pero esto quiere decir que se rechaza una y se acepta la otra donde ambas medias son diferentes. A decir, pues sí, era obvio, pero acuérdense que tenemos un número de muestra diferente. ¿Ok? Entonces, si el valor calculado de T es mayor o igual a la T que viene en la tablita, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Pero si es menor, se acepta la alternativa. Si nos hubiera salido 1.4, hubiéramos aceptado que ambas medias son iguales. Pero no, son diferentes. Vamos a hacerlo en Excel para que ya irnos, bueno, que les quede un poco más claro y ya irnos. Entonces aquí
Aquí está la tabla, voy a guardar todo esto. Tengo cosas abiertas de Oquis. Aquí está la prueba de texto, se los voy a subir en una pestaña, va a estar la prueba de la chi, para que de aquí saquen la idea y la de T. Entonces en la prueba de T. Creo que tengo algún ejemplo aquí, permítanme. Ya estaba ahí y me salí. Mm. Mm. Aquí está la prueba de T. Ah, miren, aquí está. Este es el que vimos ahorita. Ya hecho. Y esta es la prueba de T. Ah, ok, es la que hicimos ahorita. Ok. Cuando tenemos una, ¿cómo se dice? Ah, ok, esto ya está. Bueno, esto lo podemos calcular también. ¿Por qué no? Ah, porque no me hace caso. Ahí está. Lo podemos hacer otra vez, lo voy a borrar. Bueno, ahí les... Ok, entonces tenemos 566 pacientes con una edad media de 55.12 años. La varianza es esta. Los números de pacientes con la hipertensión secundaria, la edad media y la varianza. Esto ya no lo dio el problema, no tenemos que calcularlo ni averiguarlo ni nada. Ya no lo dio el problema. Entonces aquí tenemos dos hipótesis. Ustedes, bueno, esto nosotros lo tenemos que predecir o bueno, que decir. La hipótesis nula es que no hay diferencia significativa entre la edad de ambos pacientes, ¿no? Y la alternativa es que sí hay una diferencia entre la edad promedio de los pacientes con ambas hipertensiones. Entonces aquí vamos a calcular el alfa, eso nos lo dio el problema, 0.05 de significancia, es decir que vamos a confiar un 99.5% de nuestros datos. O sea, ya sea la alternativa o la nula, es un 99.5% confiable, pues es lo que le estás dando a entender, esto es lo que significa. Entonces el alfa es de 0.05. Y los grados de libertad, aquí es lo que les iba a enseñar. Vamos a igual, bueno, vamos a encerrarlo en paréntesis. -1 más el número de pacientes del grupo 2 -1. Que te está diciendo que es 778. Ahorita lo vamos a buscar. Entonces el valor calculado, ¿cómo lo vamos a calcular? Aquí mismo con esta, pero lo vamos a hacer a manita. Va a ser el promedio, entre paréntesis, el promedio del grupo 1 menos el promedio del grupo 2 entre, doble paréntesis porque es la varianza entre el número de pacientes más, y aquí es square root, guys, que es en inglés. Bueno, lo tengo en inglés, pero ahí está. Entonces, raíz cuadrada de esto más la varianza entre, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nada más vamos a poner lo mismo, la misma fórmula, nada más que aquí. Vamos a poner en términos de Excel, ¿no? Igual a la resta de 55.12 menos 26.8 entre la varianza, bueno, raíz cuadrada, que aquí es square root porque está en inglés,
Acuérdense de los entre paréntesis, porque es entre todo esto. Entonces, ay, no me gusta. Entonces, entre raíz cuadrada de la varianza entre el número total más la varianza del grupo 2 entre el número total del grupo 2. Cerramos todos los paréntesis que nos queden pendientes y nos va a dar 194.3222. Lo podemos dejar así o lo podemos redondear a 194, va a estar bien. Nuestro valor crítico es de 1.96. ¿Por qué? Porque lo calculamos aquí con el grados de libertad y con el alfa que nos puso el problema. Entonces sería igual a, vamos a la tablita. Entonces aquí 1.96. Y de ahí vamos para acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor T calculado, bueno, aquí está, es mayor al valor T crítico que encontramos en la tabla. Entonces vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptamos la alternativa, que quiere decir que, bueno, aquí se los voy a poner, es H1 o HA, es lo mismo, la alternativa. Vamos a aceptar la alternativa, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que existen diferencias significativas entre la de los pacientes, ¿no? Con hipertensión esencial o con hipertensión secundaria. Pues eso obviamente no, porque los secundarios se ve que son más jóvenes, pero estadísticamente así lo estamos comprobando con la prueba T. Y eso sería todo, chicos, por hoy, por fin. Nos vemos el otro sábado. Igual voy a estar aquí por si tienen alguna duda o algo del trabajo, no lo entendieron, me dicen. Pues les digo por teléfono, voy a tratar de estar pendiente, pero realmente no tengo tiempo en todo el día. Entonces, pero pues igual mándenme mensajes, siempre trato de contestarles. Ok, y los que me hayan mandado el trabajo incompleto, por favor, para que me lo manden completo a mi correo, los voy a checar. Luego los he estado viendo, pero realmente no he tenido tiempo así para ponerme yo creo que el sábado que entra a ver cómo le voy a hacer, pero para subir sus calificaciones. Maestra, el Manda. trabajo lo tenemos que subir antes de la clase, el sábado. Ah, sí, procuren subirlo, sí, sí, pero supone que es como su examen. Y yo creo que el lunes es cuando tengo que entregar las calificaciones ya de ustedes. Entonces ese mismo sábado yo calificaría todo. Gracias, maestra. Bye. Ok, de nada, chicos, gracias a ustedes por venir. Ay, si me faltó alguien, me dicen, por favor. Nos vemos.